Hola a todos los geolovers, bienvenidos a Geolohobby, el podcast que te lleva a explorar el fascinante mundo de la geología. En este episodio, nos vamos a sumergir en un tema que está literalmente bajo nuestros pies. Las rocas. Así es, las rocas son mucho más que simples piedras. Son los bloques de construcción de nuestro planeta, y cada una de ellas tiene una historia increíble que contar. Exacto. Y como buenos detectives de la Tierra, vamos a desentrañar esas historias. Para empezar, ¿te acuerdas de los tres tipos principales de rocas que existen? Por supuesto, hablamos de las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Correcto. Empecemos nuestro recorrido con las rocas ígneas. ¿Qué te parece si imaginamos un volcán en erupción? La lava, esa roca fundida que fluye por la ladera. Al enfriar se solidifica y forma una roca. Efectivamente. Y dependiendo de la velocidad a la que se enfríe esa lava, la roca resultante tendrá una textura diferente. Si el enfriamiento es rápido, como ocurre en la superficie, se formarán rocas de grano fino, como el basalto. El basalto. Esa roca oscura que forma la base de la corteza oceánica. ¿Y qué pasa si el magma se enfría lentamente? En las profundidades de la Tierra. En ese caso, los cristales tienen más tiempo para crecer y se forman rocas de grano grueso, como el granito. Piensen en las encimeras de cocina, muchas de ellas son de granito. Una roca que se formó a kilómetros de profundidad, bajo una presión y temperatura enormes. Es increíble pensar que algo tan común en nuestras casas se originó en el corazón de la Tierra. Ahora, Pasemos a las rocas sedimentarias. ¿Cómo se forman estas rocas? las rocas sedimentarias se forman a partir de la acumulación de sedimentos, que son fragmentos de rocas preexistentes. Minerales, restos de organismos, entre otros materiales. Imaginen una playa de arena. Esa arena son pequeños granos de roca que han sido erosionados Transportados. y depositados por el viento y el agua. Es como un rompecabezas gigante, donde cada grano de arena es una pieza que nos cuenta una historia. ¿Y qué ocurre con esos sedimentos para que se conviertan en roca sólida? Con el tiempo. Esos sedimentos se compactan por el peso de las capas superiores. Luego, a través de un proceso llamado cementación, los minerales disueltos en el agua precipitan entre los granos, uniéndolos y formando una roca sólida. Entonces, la compactación y la cementación son los procesos clave en la formación de rocas sedimentarias. Y hablando de historias, algunas rocas sedimentarias contienen fósiles, ¿verdad? Exactamente. Los fósiles son restos o huellas de organismos que vivieron en el pasado. Y al encontrarlos en rocas sedimentarias, podemos reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Es como si la Tierra nos dejara mensajes encriptados en las rocas, esperando a que los descifremos. Fascinante. Y para completar nuestro trío rocoso, hablemos de las rocas metamórficas. ¿Qué las hace especiales? Las rocas metamórficas, como su nombre lo indica, son rocas que han sufrido una transformación o metamorfosis. Esto ocurre cuando una roca preexistente, ya sea ígnea, la Stretchboshire sedimentaria o incluso otra metamórfica, se somete a altas temperaturas y presiones en el interior de la Tierra. Entonces, es como si las rocas pasaran por una especie de spa geológico, donde se renuevan y cambian su aspecto. Una analogía bastante creativa. Lo importante es entender que la roca original no se funde completamente, sino que se transforma en estado sólido. Sus minerales se recristalizan, se alinean, y la roca adquiere una nueva textura y estructura. Y esa transformación puede dar lugar a una gran variedad de rocas metamórficas. Así es. Por ejemplo, el mármol, esa roca elegante que se utiliza en esculturas y edificios, se origina a partir de la caliza, una roca sedimentaria. Bajo la acción de la presión y la temperatura, la caliza se transforma en el mármol que conocemos. Es increíble cómo la presión y la temperatura pueden transformar una simple roca en una obra de arte. Ahora bien, hemos hablado de los tres tipos principales de rocas. Pero ¿cómo sabemos de dónde vienen? ¿Cómo podemos rastrear su origen? Buena pregunta. Aquí es donde entra en juego el ciclo de las rocas. Un proceso fascinante que conecta los tres tipos de rocas y explica cómo se transforman entre sí a lo largo del tiempo geológico. El ciclo de las rocas. Me encanta ese concepto. Es como un viaje sin fin en el que las rocas se reciclan y cambian de identidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este ciclo? Con gusto. Imaginemos una gota de magma en el interior de la Tierra. Esa gota asciende, se enfría y solidifica, formando una roca ígnea. El primer paso del ciclo. ¿Y qué ocurre después? Esa roca ígnea puede quedar expuesta en la superficie de la Tierra debido a procesos tectónicos o a la erosión de las rocas que la cubren. Una vez expuesta, la roca comienza a ser atacada por los agentes atmosféricos, el viento, la lluvia, el hielo. Es decir, la roca ígnea empieza a desintegrarse y a fragmentarse en pequeños pedazos. Exacto, esos fragmentos. Junto con otros materiales, son transportados por el agua, por el viento, o el hielo hasta zonas más bajas, donde se depositan, formando capas de sedimentos. Y esos sedimentos, con el tiempo, se compactan y cementan, dando lugar a una roca sedimentaria. El ciclo continúa. Así es, pero la historia no termina ahí. Esa roca sedimentaria, si es sometida a altas temperaturas y presiones en el interior de la Tierra, ¿se transformará en una roca metamórfica? Un verdadero cambio de look.
¿Y esa roca metamórfica puede volver a transformarse? Por supuesto, si la roca metamórfica se funde, se convertirá de nuevo en magma, cerrando el ciclo y dando lugar a la formación de nuevas rocas ígneas. El ciclo de las rocas es un proceso continuo de creación, transformación y reciclaje. Es fascinante pensar que una roca que pisamos hoy puede haber sido, en el pasado, parte de un volcán, un fondo marino, una cordillera montañosa. Efectivamente, el ciclo de rocas es una de las claves para comprender la dinámica de la Tierra y la historia de nuestro planeta. Y hablando de historia, ¿cómo sabemos la edad de las rocas? ¿Cómo podemos ubicarlas en la escala del tiempo geológico? Para determinar la edad de las rocas, los geólogos utilizamos una combinación de métodos. Uno de ellos es la datación relativa, que nos permite ordenar los eventos geológicos en una secuencia, del más antiguo al más reciente, como si armáramos un rompecabezas histórico. Entiendo. Es como establecer un orden cronológico, pero sin saber las fechas exactas. ¿Y qué hay de la datación absoluta? ¿Cómo podemos saber cuántos años tiene una roca? Ahí es donde entra en juego la datación radiométrica, una técnica fascinante, que aprovecha la desintegración radiactiva de ciertos elementos presentes en las rocas. Imaginen que cada roca tiene un reloj interno, que comienza a funcionar en el momento de su formación. Un reloj interno que nos dice cuánto tiempo ha pasado desde que la roca se formó y cómo funciona este reloj. Algunos elementos químicos, como el uranio o el potasio, son radiactivos, lo que significa que sus átomos se desintegran a un ritmo constante a lo largo del tiempo, transformándose en otros elementos. Esta desintegración es como el tic-tac de nuestro reloj geológico. Fascinante. ¿Y cómo se utiliza esta desintegración para determinar la edad de una roca? Midiendo la cantidad de elemento radiactivo original, en la cantidad de elemento producto de la desintegración en una muestra de roca, podemos calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde que se formó la roca. Cada elemento radiactivo tiene una vida media específica, que es el tiempo que tarda la mitad de los átomos en desintegrarse. Es como una huella dactilar temporal, que nos permite ubicar la roca en la escala del tiempo geológico. Gracias a la datación radiométrica, sabemos que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años, una cifra que nos cuesta imaginar. Es una inmensidad de tiempo, ¿verdad? Y durante esos miles de millones de años, la Tierra ha experimentado innumerables cambios. Las rocas han sido testigos de la formación de continentes, la apertura y cierre de océanos, el surgimiento y extinción de especies. Hablando de cambios, ¿podrías contarnos un poco sobre la tectónica de placas? Esa teoría que explica cómo se mueven los continentes. Recuerdo que mencionaste que la litosfera, la capa externa de la Tierra, está fragmentada en placas rígidas que se desplazan sobre la estenosfera. Exacto. Imaginen la Tierra como un enorme rompecabezas, donde las piezas son las placas tectónicas. Estas placas se mueven e interactúan entre sí, chocando, separándose o rozándose, dando lugar a una gran variedad de fenómenos geológicos. Es como una danza lenta y constante que moldea la superficie de nuestro planeta. ¿Y a qué velocidad se mueven estas placas? La velocidad de movimiento varía según la placa, pero en promedio se desplazan unos pocos centímetros al año, similar a la velocidad a la que crecen nuestras uñas. Parece un movimiento lento, Sí. pero a lo largo de millones de años estos centímetros se convierten en miles de kilómetros, lo que explica por qué la configuración de los continentes ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia de la Tierra. Precisamente, y estos movimientos de las placas son responsables de la formación de montañas, molinders, nubes altas, terremotos y muchos otros fenómenos que configuran el paisaje terrestre. Hablando de relieves, ¿podrías contarnos un poco más sobre las principales características de los continentes? Sabemos que no son superficies uniformes, sino que presentan una gran variedad de formas y estructuras. Efectivamente. Podemos distinguir dos tipos principales de estructuras continentales: los cratones, que son regiones antiguas y estables, y los cinturones orogénicos, que son zonas de formación de montañas. Empecemos por los cratones. ¿Qué los caracteriza? Los cratones son las zonas más antiguas y estables de los continentes. Se formaron hace miles de millones de años y han experimentado poca deformación desde entonces. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cratón? Claro que sí. El escudo canadiense, Yeah. que se extiende por gran parte de Canadá y el norte de Estados Unidos. Es un ejemplo de cratón. Es una vasta región de rocas precámbricas que han resistido a las fuerzas tectónicas durante miles de millones de años. Es increíble pensar que esas rocas han sido testigos de la historia de la Tierra desde sus inicios. Y en cuanto a los cinturones orogénicos, ¿dónde se encuentran? Los cinturones orogénicos, o zonas de formación de montañas, se encuentran en los bordes de las placas tectónicas, donde se producen colisiones o subducciones. ¿Y cuáles son las principales características de estas zonas? Las zonas de formación de montañas se caracterizan por la presencia de rocas deformadas, fallas, pliegues y una intensa actividad sísmica y volcánica. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cinturón orogénico? Por supuesto, los Andes.
en Sudamérica. Son un ejemplo de cinturón orogénico formado por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es fascinante cómo la interacción de las placas tectónicas puede dar lugar a estructuras tan imponentes como los Andes. Ahora, hablemos un poco sobre los océanos. Si pudiéramos drenar toda el agua, ¿qué veríamos en el fondo oceánico? Veríamos un paisaje tan diverso como el de los continentes, con montañas, llanuras, fosas y volcanes. El fondo oceánico se divide en 3 unidades principales: los márgenes continentales, las cuencas oceánicas y las dorsales oceánicas. Empecemos por los márgenes continentales. ¿Qué los define? El margen continental es la zona de transición entre el continente y el océano. Se extiende desde la línea de costa hasta el talud continental, que es una pendiente pronunciado que marca el límite de la corteza continental. ¿Y qué hay en el margen continental? El margen continental incluye la plataforma continental, que es una zona relativamente poco profunda y plana, y el talud continental, que es una pendiente más pronunciada que conecta la plataforma con el fondo oceánico profundo. Entiendo. Entonces, el margen continental es como el pie del continente que se sumerge en el océano. Y a continuación, tenemos las cuencas oceánicas, ¿verdad? Exacto. Las cuencas oceánicas son las zonas más extensas del fondo oceánico y se encuentran entre los márgenes continentales y las dorsales oceánicas. ¿Y qué características presentan estas cuencas? Las cuencas oceánicas incluyen vastas llanuras abisales, que son increíblemente planas, así como fosas oceánicas, que son las zonas más profundas del océano. También podemos encontrar montañas submarinas y volcanes submarinos. Es impresionante la variedad de relieves que podemos encontrar en las profundidades del océano. Y para terminar nuestro recorrido por el fondo oceánico, hablemos de las dorsales oceánicas. ¿Qué son y cómo se forman? Las dorsales oceánicas son extensas cadenas montañosas submarinas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros por el fondo oceánico. Son zonas de intensa actividad volcánica y sísmica. ¿Y cómo se forman estas dorsales? Las dorsales oceánicas se forman en los límites de placas divergentes, donde las placas tectónicas se separan, permitiendo el ascenso de magma desde el manto. Este magma, al enfriarse, forma nueva corteza oceánica, empujando a las placas en direcciones opuestas. Es decir, las dorsales oceánicas son zonas donde se crea nueva corteza oceánica, como si fueran las fábricas del fondo del mar. Exactamente. Y a medida que la nueva corteza se forma en las dorsales, la corteza más antigua se aleja de la dorsal y se desplaza hacia las zonas de subducción, donde se hunde en el manto, cerrando el ciclo de las placas tectónicas. Es increíble cómo todo está conectado en la Tierra: la formación de las rocas, los movimientos de las placas, la creación de relieves. Todo forma parte de un sistema dinámico que ha estado funcionando durante miles de millones de años. Así es. Y comprender este sistema es fundamental para entender la historia de nuestro planeta y para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Y ahora, después de este viaje por los continentes Los océanos. y las profundidades de la Tierra, volvamos a nuestro punto de partida, las rocas. Ah, sí, Cada roca sí. que encontramos, ya sea una pequeña piedra en el camino o una imponente montaña, tiene una historia que contar. Efectivamente, cada roca es un testigo mudo de la historia geológica de la Tierra. Y como geólogos, tenemos la apasionante tarea de descifrar esas historias, de leer en las rocas el pasado de nuestro planeta y comprender los procesos que lo han moldeado. Es una tarea que requiere paciencia, observación, análisis, Y sobre todo. pasión por la Tierra. Sin duda, la geología es una ciencia que nos invita a mirar con otros ojos el mundo que nos rodea, a descubrir la belleza y la complejidad de la naturaleza, y a comprender nuestra conexión con el planeta que habitamos. Y con esa reflexión, vamos a hacer una pausa en nuestro viaje por el mundo de las rocas. Pero no se preocupen, volvemos en la tercera parte de este episodio para seguir explorando la fascinante historia de la geología y su impacto en la vida humana. Y volvemos a GeoHobby, GeoRovers, en esta última parte de nuestro viaje al corazón de las rocas. Vamos a explorar cómo la geología no solo nos habla del pasado de la Tierra, sino que también influye en nuestra vida diaria. Exactamente. Quizás no lo pensemos a menudo, pero las rocas están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde los materiales de construcción hasta la tecnología que usamos. Las rocas son la base de nuestra civilización. Es verdad, a veces las rocas pueden parecer objetos inertes y sin importancia, pero en realidad son recursos esenciales para la humanidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo las rocas influyen en nuestra vida diaria? Claro que sí. Piensen en las casas en las que vivimos. Los cimientos, las paredes, los techos. Muchos de estos materiales provienen de las rocas, del cemento. Por ejemplo, se fabrica a partir de piedra caliza. Olmarhason en Gersaxigeria. Y no olvidemos las carreteras por las que transitamos, los puentes que cruzamos, los túneles que atraviesan las montañas. Todos ellos se construyen con materiales derivados de las rocas. Exacto. ¿Y qué decir de los metales que utilizamos en nuestra vida diaria? El hierro, el aluminio, el cobre.
Todos ellos se extraen de minerales que se encuentran en las rocas. Es increíble cómo algo tan aparentemente simple como una roca puede tener tantas aplicaciones en nuestra vida. Y no solo en la construcción o la industria. Las rocas también juegan un papel fundamental en la agricultura. Efectivamente. Los fertilizantes que se utilizan para mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción de alimentos se obtienen a partir de minerales como el fósforo y el potasio. ¿Qué se encuentran en las rocas? Es decir, las rocas no solo nos proporcionan materiales para construir y crear, sino que también nos alimentan. ¿Y qué decir del agua que bebemos? Muchos acuíferos. Esas reservas de agua subterránea que nos abastecen se encuentran en rocas porosas y permeables. Así es. Las rocas actúan como filtros naturales, purificando el agua que se infiltra en el subsuelo. Y la composición de las rocas también influye en la calidad del agua. Por ejemplo, las rocas ricas en calcio y magnesio aportan minerales al agua que bebemos. Es fascinante cómo la geología se conecta con tantos aspectos de nuestra vida. Y en un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático, la geología también juega un papel fundamental. Sin duda, los geólogos estudian el pasado climático de la Tierra para comprender cómo ha evolucionado el clima a lo largo de millones de años. Esta información es crucial para predecir el futuro del clima y para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Por ejemplo, el estudio de los sedimentos oceánicos y de los núcleos de hielo nos permite conocer las variaciones en la temperatura y la composición de la atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra. Esta información nos ayuda a entender cómo los cambios en el clima han afectado a los ecosistemas y las poblaciones humanas en el pasado. Exacto. Y al comprender los patrones climáticos del pasado, podemos tener una mejor idea de cómo el cambio climático actual puede afectar a nuestro planeta en el futuro. Es decir, la geología nos proporciona una visión a largo plazo de los cambios que están ocurriendo en la Tierra. Así es. La geología nos ayuda a contextualizar el cambio climático actual y a comprender su magnitud en la historia de la Tierra, y nos ofrece herramientas para buscar soluciones a este desafío global. Después de este apasionante viaje por la geología, creo que todos tenemos una mayor apreciación por la importancia de esta ciencia. Espero que sí. La geología no solo nos ayuda a comprender el pasado de la Tierra, sino que también nos proporciona información crucial para gestionar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y afrontar los desafíos del futuro. Y para terminar este episodio, me gustaría destacar la importancia de la divulgación científica. Es fundamental que la sociedad tenga acceso a la información científica de manera clara y comprensible, para que podamos tomar decisiones informadas sobre temas que afectan a nuestro planeta. Estoy totalmente de acuerdo. La divulgación científica es esencial para promover la cultura científica y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y programas como Viola Hobby, que buscan acercar la ciencia al público general, juegan un papel importante en esa divulgación. Sin duda, la ciencia no debe estar confinada a los laboratorios y a las universidades. Debe ser accesible a todos. Y con esa reflexión, damos por finalizado este episodio de Geolo Hobby. Esperamos que les haya gustado este viaje al corazón de las rocas. Si te gustó el podcast, apóyanos con un me gusta o compartirlo para motivarnos a seguir generando este tipo de contenido.